Chile cierra el 2025 con un cóctel de tensiones políticas, judiciales y económicas que anticipan un movido verano. Mientras Gendarmería vuelve a quedar en entredicho por la liberación errónea de un reo con prisión preventiva, la Contraloría detecta nuevas fallas graves en el sistema de admisión escolar. El presidente electo José Antonio Kast avanza en acuerdos con los libertarios para su futuro gobierno, pero el rol de Johannes Kaiser provocó un llamativo choque con el Frente Amplio. Y el Partido Socialista vive una inédita pelea entre dos militantes, un senador pidiendo el desafuero de un diputado. Mejor le va a la bolsa, que vive su mejor desempeño en décadas, y al litio, que consolida a Nova Andino como nuevo actor estratégico. No así al dólar, que se desplomó bajo los 900 pesos. Y en el mundo, Irán enfrenta protestas que ya no solo cuestionan la economía, sino que al régimen completo. Un final de año intenso, lleno de advertencias y pistas sobre lo que viene. Así parte el día. Este es el Shot de hoy miércoles 31 de diciembre del 2025. Bienvenidos a El Shot con Juan Manuel Astorga. Gendarmería cierra el año sumando un grave bochorno a su gestión, esta vez con un error administrativo que roza lo insólito, la liberación errónea de un imputado que, pese a mantener una orden de prisión preventiva vigente, salió caminando por la puerta principal del Centro de Detención Preventiva Santiago 1. La gravedad del caso no radica solo en la liberación equivocada, sino en la insólita demora en detectar la falla. Gendarmería tardó 2 días completos, hasta el 26 de diciembre, en darse cuenta de que el reo ya no estaba en su celda. La falla ocurrió en el control de salida. Aunque un tribunal decretó su libertad en una causa específica, los funcionarios de guardia ejecutaron la orden sin verificar en el sistema que el reo mantenía otra medida cautelar de encierro pendiente por un segundo delito distinto. Fueron 48 horas de ventaja regaladas por el propio sistema, tiempo suficiente para que el sujeto en cuestión desapareciera completamente del mapa. Ante el escándalo, el Ministerio de Justicia exigió un informe inmediato y la apertura de un sumario para determinar responsabilidades en la cadena de mando, mientras que las policías desplegaron ya un operativo contra el tiempo para recapturar a quien nunca debió pisar la calle. Otro episodio que afecta a una institución a la que le llueve sobre mojado. Gendarmería ya se encuentra en el ojo del huracán tras la operación Apocalipsis. Es la investigación más grande en la historia del servicio y que terminó con la detención de casi 70 funcionarios activos de Gendarmería. Ese operativo desbarató una red de corrupción interna acusada de traficar armas, drogas y teléfonos y de facilitar la operación de bandas del crimen organizado desde el interior de los penales. Esto confirma la peligrosa permeabilidad del sistema penitenciario frente al poder del narco. Y en un contexto de crisis de seguridad, un autogol como el de la errónea libertad de un preso no es solo una falta administrativa, mina la confianza pública, expone riesgos concretos para la ciudadanía y refuerza la idea de que el sistema penitenciario necesita cambios urgentes, profundos y no solo reactivos tras cada escándalo. Y el sistema educativo cierra el año también bajo una densa sombra de duda. La Contraloría General de la República puso en entredicho al Ministerio de Educación tras liberar una lapidaria auditoría al sistema de admisión escolar SAE, detectando más de 31.000 matrículas cursadas de forma irregular. El ente fiscalizador reveló que durante el proceso 2025, estos cupos fueron asignados saltándose el algoritmo que debe garantizar la igualdad de oportunidades. Operó mediante mecanismos paralelos que vulneran la transparencia prometida por el modelo centralizado. Estas irregularidades detectadas incluyen matrículas inconsistentes, duplicadas o sin respetar los criterios de prioridad legalmente establecidos, lo que podría haber favorecido a algunos establecimientos o familias por sobre otras en el proceso de admisión. La Contraloría advirtió que estas deficiencias no son aisladas, sino que parecen responder a problemas de diseño, control y supervisión del sistema mismo. Lejos de acusar el golpe, el ministro de Educación Nicolás Cataldo salió a desconocer las cifras. La autoridad desestimó la gravedad del hallazgo y argumentó que el informe presenta incongruencias técnicas y errores en el cruce de datos, abriendo un inesperado conflicto entre la moneda y la Contraloría en un tema tan sensible como el acceso a la educación pública. Tras días de recados por la prensa, se consolida un virtual acuerdo político entre el equipo del presidente electo José Antonio Kast y el Partido Nacional Libertario, liderado por Johannes Kaiser.
El acercamiento se selló tras una reunión clave en la que el propio Kaiser bajó la guardia, declarando que ve con total optimismo la posibilidad real de que sus filas se integren al futuro gabinete, dejando atrás las amenazas iniciales de condicionar su apoyo legislativo. Por su parte, Claudio Alvarado, histórico de la UDI y que muy probablemente va a ocupar un ministerio político en el próximo gobierno, confirmó el buen puerto de las negociaciones, destacando la disposición y pragmatismo de ambas partes para asegurar la gobernabilidad desde marzo. Este pacto resulta vital para la futura administración, ya que Kast necesita imperiosamente los votos de la bancada libertaria en el Congreso para no ver trabada su agenda de reformas desde el primer día. Pero el diseño del gabinete trajo otra revelación. Trascendió que Kast realizó un ofrecimiento formal y directo a la campeona olímpica Francisca Crovetto para que asuma como la próxima ministra del Deporte. La jugada busca instalar un liderazgo técnico de prestigio mundial en la cartera, aunque la deportista, fiel a su perfil, habría declinado la invitación para mantenerse enfocada 100% en su carrera competitiva y sus roles gremiales en el Comité Olímpico. Evitó así cruzar la frontera hacia la contingencia política. Aunque nada está aún sellado, el escenario apunta a un gabinete más plural que lo esperado, donde libertarios podrían tener un rol real y también espacios para figuras del mundo no partidista, marcando las primeras señales de cómo se va a configurar el equipo que va a acompañar a Kast en la moneda. Y el inminente acuerdo político en la derecha desató un violento cruce verbal que pareciera dinamitar el ambiente de transición entre un gobierno y otro. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, lanzó una feroz ofensiva mediática para intentar frenar el desembarco de Johannes Kaiser en el próximo gabinete. Martínez no se guardó nada y calificó abiertamente al diputado de terraplanista y charlatán, asegurando que su llegada al poder representaría un retroceso civilizatorio y una prueba de la improvisación del presidente electo. La respuesta del líder libertario fue inmediata y cortante. Lejos de dejar pasar las descalificaciones, Kaiser dijo que la fiesta de insultar gratis se acabó. Le exigió medir sus palabras y deslizó la posibilidad concreta de iniciar acciones legales por injurias si continúa con las descalificaciones personales. Un enfrentamiento que anticipa la nula tregua que existirá, al menos entre los extremos políticos. Y el Partido Socialista despide el año sumido en una guerra civil declarada entre dos figuras de la colectividad. La tensión escaló al máximo luego de que el senador Fidel Espinosa solicitara formalmente a la Corte de Apelaciones de Valparaíso el desafuero del diputado socialista Daniel Manucheri, una acción legal que busca llevarlo a juicio por el delito de injurias graves con publicidad, acusándolo de haberlo tratado de corrupto y de vincularlo falsamente con operaciones ilícitas, a gritos, en pleno hemiciclo. Espinosa decidió no aceptar disculpas políticas y optó por la vía penal para defender su honra. Esto desató una guerra civil inédita entre parlamentarios de la misma tienda política, algo que no había ocurrido antes. Dos socialistas, un senador pidiendo el desafuero de un diputado, todos del mismo partido. Pero el incendio en el Partido Socialista no es solo personal, también es ideológico. Esto después de la decisión de su presidenta, la senadora Paulina Bodanovich, de salir a defender públicamente al Partido Comunista frente a las críticas por su llamado a la movilización social contra el futuro gobierno de Kast. Su respaldo a la estrategia del Partido Comunista indignó a varios en el bloque del socialismo democrático. El senador Juan Luis Castro, por ejemplo, le advirtió duramente que el PS no será el vagón de cola de los comunistas y exigió marcar diferencias claras y no validar una oposición obstruccionista desde el día 1. Así, el Partido Socialista queda atrapado en una tormenta perfecta de ingobernabilidad, mientras la guerrilla judicial entre Espinosa y Manucheri dinamita la convivencia interna. La defensa de Bodanovich a la estrategia callejera del Partido Comunista confunde su domicilio político, deja al partido paralizado entre la disputa penal y la indefinición ideológica, justo cuando más necesita unidad para enfrentar el ciclo que viene. La Fiscalía presentó una acusación formal contra la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, solicitando penas que superan los 23 años de cárcel por múltiples delitos que incluyen malversación de caudales públicos, fraudes y falsedad ideológica en actos oficiales durante su gestión municipal. Según la acusación, se habrían utilizado recursos públicos de manera indebida y con fines particulares, lo que, para el Ministerio Público, configura una conducta grave que no solo vulnera la probidad administrativa, sino que también la confianza ciudadana en la gestión local.
Y en paralelo, otra historia con otro alcalde. La Contraloría resolvió destituir al edil de Bichuquén, Patricio Rivera, tras un sumario que concluyó que hizo uso indebido de un vehículo fiscal para fines personales, contraviniendo las normas de probidad y uso de bienes públicos. El tema es que el alcalde fue detenido, esto ocurrió en septiembre, tras intentar evadir un control de carabineros, y en la prueba del alcotest marcó 1,78 gramos de alcohol por litro de sangre. La decisión de destitución no solo implica la salida inmediata del cargo, también inhabilidades para ejercer funciones públicas por un periodo determinado. Ambos casos reavivan el debate sobre transparencia y probidad en la gestión municipal, donde el control de recursos y el cumplimiento de las normas siguen siendo focos de atención, especialmente en un año marcado por el escrutinio a las autoridades de todos los niveles. La minería chilena fue testigo esta semana del nacimiento oficial de Nova Andino Litio, el nuevo titán estatal privado que ya opera con una fuerza laboral de más de 3.500 trabajadores. Esta sociedad, conformada por Codelco y SQM, asume el control del Salar de Atacama con una promesa económica monumental. Proyecta entregar al fisco cerca de 29.800 millones de dólares hasta el 2060, capturando para el Estado hasta el 85% del margen operacional a partir de la próxima década. Sin embargo, el debut no estuvo exento de turbulencias. Máximo Pacheco, quien asumió la presidencia del directorio, salió al paso de las críticas que cuestionaban la falta de una licitación abierta. Apoyándose en un informe técnico de la Universidad de Chile, el Ejecutivo aseguró tajantemente que este acuerdo directo es mucho más rentable, ya que va a generar 12.000 millones de dólares más para las arcas fiscales que si se hubiese optado por licitar, principalmente por el ahorro de tiempos y la eliminación de riesgos operativos. Máximo Pacheco también aprovechó el lanzamiento para bajarle el perfil a la arremetida judicial de Tianqi, la firma china que es socia minoritaria de SQM y que intentó bloquear la fusión hasta el último minuto. Con un tono pragmático, calificó el conflicto como un asunto resuelto y aclaró que la disputa de los asiáticos es con el regulador financiero, o sea, la CMF, y no con los socios, despejando así las dudas sobre la continuidad operacional de este gigante que busca liderar la transición energética mundial. Y la actualidad del país se resume adicionalmente con estos otros tres titulares. La Fiscalía dio un paso decisivo al presentar su acusación formal contra la banda criminal Los Piratas. El Ministerio Público pidió ante el tribunal penas que llegan hasta el presidio perpetuo para los miembros de esta facción del Tren de Aragua, imputándoles directamente el secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda. La investigación, cerrada en Santiago con más de 200 testigos, busca condenar a la organización por su brutal actuar en suelo nacional. El mercado cambiario empieza a despedir el 2025 con una caída libre de la divisa estadounidense. El dólar se derrumbó 14,1 pesos para cerrar en 900,5 pesos, anotando su menor nivel desde septiembre del 2024. Este desplome, impulsado por el repunte del precio del cobre, selló una baja anual acumulada de 92,5 pesos. Entrega un respiro inédito al peso chileno frente a la moneda norteamericana. En cambio, el mercado bursátil chileno coronó un 2025 espectacular. El IPSA cerró el año registrando 72 máximos históricos, igualando una marca que no se veía desde 1991. Con una rentabilidad anual del 56,2%, la plaza local selló su mejor desempeño en más de 3 décadas, desde 1993. Consolida un ciclo de ganancias que no se habían visto, impulsado por el repunte de acciones clave, como por ejemplo ILC y Salfa Corp. Internacional. En la crónica mundial, la escalada militar en el estrecho de Taiwán sumó un giro inesperado desde Estados Unidos. Donald Trump, lejos de condenar enérgicamente el masivo despliegue de buques y aviones del Ejército Popular de Liberación de China que rodea la isla, optó por bajarle el perfil a la amenaza. En una conferencia de prensa en Florida, el mandatario estadounidense aseguró no estar preocupado. ¿Por qué? Dijo que Beijing no está haciendo nada nuevo. Llevan 20 o 25 años haciéndolo, agregó. Normalizó así unas operaciones que sus propios asesores han calificado como un ensayo de invasión. Donald Trump incluso afirmó que la gente ahora interpreta de forma diferente estos ejercicios y sugirió que va a mantener su enfoque transaccional con Xi Jinping pese al ruido de sables. Mientras Washington miraba con distancia, en Taiwán se vivían horas de máxima alerta. El presidente Lai Ching-te
respondió a este cerco militar con una estrategia de contención y frialdad. Aunque agradeció a sus fuerzas por defender la soberanía con profesionalismo, dijo que Taiwán se compromete a no intensificar el conflicto ni caer en provocaciones. Busca desarmar la narrativa de China, que justifica los ejercicios como una severa advertencia al separatismo. Quiere demostrar así que la isla es un actor responsable que prioriza la paz regional, incluso cuando los cañones chinos apuntan directamente a sus costas. Mientras tanto, la teocracia iraní enfrenta su hora más crítica en años. Las protestas contra el colapso económico escalaron dramáticamente al sumar a un actor clave, los estudiantes universitarios. Centros académicos de Teherán y otros lugares se convirtieron en campos de batalla donde se escucharon cánticos de libertad y muerte al dictador. Esto desafía abiertamente al líder supremo Ali Khamenei y rompe el cerco del miedo impuesto por las fuerzas de seguridad que rodearon los campus. El detonante de esta furia no es solo político, es una crisis de subsistencia. Tienen una inflación anual que supera el 52% y una moneda, el rial, que está en caída libre frente al dólar. El poder adquisitivo de los iraníes se ha evaporado. El régimen, acorralado, intentó descomprimir la olla a presión anunciando cambios cosméticos. Ayer les contábamos de la destitución del gobernador del Banco Central y también de otros funcionarios económicos. Busca chivos expiatorios para una debacle estructural. Sin embargo, la maniobra no logró calmar las calles. Comerciantes y estudiantes siguen unidos en una protesta que amenaza la estabilidad misma de la República Islámica. Y en el flashback de un día como hoy, 31 de diciembre. En 1860, Ingeniería Penquista se inaugura el primer puente sobre el río Biobío, una estructura de madera que desafió la anchura del río y unió Concepción con la zona del carbón, clave para el desarrollo industrial del sur. Un día como hoy, en 1863, se inaugura el ferrocarril entre Santiago y Valparaíso, una obra de ingeniería titánica también para la época que conectó la capital con el puerto principal, cambiando para siempre el comercio y los veranos de los chilenos. Un día como hoy, en 1879, hágase la luz. Thomas Alva Edison realiza la primera demostración pública de su lámpara incandescente en Nueva Jersey. Encendió 40 bombillas ante la multitud, sacando a la humanidad de la oscuridad y jubilando a las velas. Un día como hoy, 31 de diciembre de 1935, Charles Darrow patentó el juego Monopoly, basándose en la versión que él mismo había popularizado a principios de los años 30. Desde entonces, se volvió uno de los juegos de mesa más vendidos y jugados de todo el mundo. Un día como hoy, en 1948, la reina de la noche nace Donna Summer, la diva indiscutida de la música disco. No hay fiesta de Año Nuevo que valga la pena sin que suene I Feel Love o Last Dance justo antes de la medianoche. Y un día como hoy, 31 de diciembre de 1970, Paul McCartney presentaba una demanda judicial para disolver oficialmente a The Beatles. Aunque ya no tocaban juntos, este papeleo legal fue el clavo final en el ataúd de la banda más grande de todos los tiempos. Un día como hoy, en 1999, Estados Unidos entregaba oficialmente el control total del Canal de Panamá a los panameños. Fue el fin de casi un siglo de presencia estadounidense y un hito de soberanía celebrado en todo el continente. También en 1999, un 31 de diciembre, Boris Yeltsin renunciaba sorpresivamente y entregaba el maletín nuclear a su sucesor interino, Vladimir Putin. Ese día comenzó una era de poder en Rusia que se ha extendido por más de 2 décadas. Y también en 1999, un 31 de diciembre, el error que no fue. El mundo contiene la respiración por el efecto 2000, el Y2K. Se temía que los computadores colapsaran y los aviones cayeran al llegar la medianoche. Al final no pasó nada, pero fue el pánico tecnológico más caro de toda la historia. Y un día como hoy, en 2019, el último día de la normalidad. Las autoridades chinas informan a la Organización Mundial de la Salud sobre un grupo de 27 casos de neumonía de causa desconocida en Wuhan. Sin saberlo, el mundo estaba viviendo sus últimas horas antes de la pandemia del COVID-19. Hay que estar atentos con varias cosas. Hoy a las 9 de la noche se emite por cadena nacional el mensaje de fin de año del presidente Gabriel Boric. Se proyecta la salida de más de 549.000 vehículos de la región metropolitana. A las 20 horas parte el show de la Torre Entel, que después de 7 años vuelve a celebrar el Año Nuevo. La encargada de inaugurar la celebración del año será la DJ Isabela Serafini en el escenario montado en la Alameda, a la altura de calle Morandé.
A las 9 de la noche será el turno de La Noche, luego Américo y finalmente Princesa Alba. Y a las 12 se va a realizar el show de fuegos artificiales y drones, momento en el que se va a recibir el 2026 con la canción Un año más de la sonora del desaparecido Tommy Rey. A todo esto, desde las 3 de la tarde de este miércoles y hasta las 7 de la mañana del 1 de enero, se van a mantener cerradas algunas calles cercanas a la Torre Entel y al espacio en que se va a vivir la fiesta de Año Nuevo. Esta será por el sur, Tarapacá, Sacié, en poniente, Exposición, por el norte, Huérfanos, y en oriente, Vicuña Maquena. Bueno, hay Año Nuevo también en otros lugares, ¿no? En Valparaíso y Viña del Mar se va a celebrar el Año Nuevo con también show pirotécnico. En Pucón reciben el Año Nuevo con fuegos artificiales y en Iquique festejan la llegada del 2026 con un espectáculo de 1.500 drones en Playa Cabancha. Este fue el shot de hoy, miércoles 31 de diciembre del 2025. La necesaria dosis diaria de actualidad. Hasta el próximo año.